Bueno, y un día después de los procesamientos por los cuadernos de las coimas, Cristina Kirchner se presentó ante el juez Casanelo por la ruta del dinero K. Vamos a hablar de esto con Jorge Liotti, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Eleonora? Muy bien. Bueno, sí, otra vez Cristina un poco en el foco de la tormenta por cuestiones judiciales en esta causa. Recordando rápidamente, es la vieja causa que se había iniciado por la Rosadita, por esos movimientos de dinero que había contado Fariña en su momento. Sí, que vimos todas esas imágenes. Exactamente. En esa causa, Cristina nunca había sido indagada. El juez Casanelo había considerado que no había elementos para convocarla. La Cámara, en varias circunstancias, se lo había sugerido. Ahora, en la última, ya se lo exigió y por eso la convocó hoy a declarar. Presentó un escrito, como viene haciendo. Sí. Pero bueno, obviamente abonó la imagen de Cristina en los tribunales después del mega procesamiento de ayer, que la tuvo a ella como en el centro de la escena, ¿no? Totalmente, en el centro de la escena. Bueno, esto nos lleva un poquito a tratar de desplegar cuál es la situación judicial de Cristina y en todo caso cómo se conecta esto con la situación política, porque van muy enlazadas una de otras, ¿no? A ver. En este caso, si enfocamos la cuestión judicial, vamos a ver que tiene 7 causas en las cuales está procesada. 7 procesada, ¿eh? Exactamente. El que está en ruta al dinero K recién arrancó con la indagatoria, son 6 y una que está indagada. Perfecto. Dólar futuro es la causa en la cual supuestamente ella hizo maniobras con el valor a futuro del dólar para perjudicar, en el caso que viniera Macri, perjudicar al Estado y perjudicar a la gestión de Mauricio Macri. Esta causa ya está elevada a juicio. Sí. Lo mismo pasa con la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, la famosa denuncia de Nisman y el memorándum de Irán, también elevada a juicio. La de la obra pública, que es aquella causa en la cual se investigó las rutas que se concesionaban por vialidad, donde aparecían beneficios explícitos para especialmente Lázaro Báez, entre Austral otros. Construcciones. Exactamente, también elevada a juicio oral. Esas 3, y esto va encadenándose con el tema político, van a estar en juicio oral el año próximo seguro. Seguro 2019. 3 causas a juicio oral. Exactamente. La ruta al dinero K ya tiene fecha de elevación para octubre de este año, pero no estaba Cristina allí. Hay que ver qué hace Casanelo después de la indagatoria de hoy, pero podría sumarse y allí aparecería también en un juicio oral una 4ª causa. Epa, bien, la 5ª que podría ser es justamente la de cuadernos, las más explosivas de este último tiempo, que la tenemos ahí al final de la lista. Se supone que a partir de la resolución de ayer de Bonadío, ahora va a revisar esa decisión la Cámara Federal. Se estima que va a demorar más o menos unos 2 meses. Después está la instancia de apelación en la Cámara de Casación. Si todo eso se tramita con relativa velocidad, también podría ser elevada a juicio oral el año próximo. O sea, podría ser elevada a juicio oral por ahí a fin de este año, pero se trataría el año próximo. Calculo que el año próximo recién. Hay que ver si tiene efectivamente fecha concreta. Claro. Con lo cual, en una eventualidad se podrían agregar a esas 3 que están seguras, ruta del dinero K en función de lo que haga Casanelo y cuadernos en función de la velocidad que tenga el trámite en las instancias de apelación. ¿Existiría la posibilidad de estar ante 5 causas elevadas a juicio oral? Que estén en juicio oral durante el transcurso del año. Durante el transcurso de 2019. Exactamente. Es mucho. Es mucho. Después se agregan los sauces, que es la administración de la inmobiliaria, a través de la cual le alquilaban a Cristóbal López, a Lázaro Báez, inmuebles, y la causa OTESUR, en la que se investiga el supuesto alquiler fraudulento de habitaciones en el hotel El Alto Calafate, para también empresas como Lázaro Báez, también de Aerolíneas Argentinas y demás. Este es el cuadro judicial general, muy complejo, muy cargado. Y vamos a empezar a mezclar eso, si te parece, Eleonora, con algunos datos que tienen que ver con qué están reflejando las encuestas cuando se le pregunta sobre la situación judicial. Sí, porque aparte no podemos dejar de tener en cuenta que el año 2019, en donde ella enfrentaría todas estas causas que recién muy bien mencionaba Jorge Liotti, es un año electoral. Y eso no lo podemos dejar de lado, ¿no? Claramente. Vamos a traer algunos gráficos de la consultora Opinaya de la semana pasada. La pregunta, no se puede confiar en la política ni en los políticos, a cuento del tema de los cuadernos, te darás cuenta que hay un 78% que está de acuerdo. Es decir, el primer impacto que generan los acuerdos es un descontento general
con la dirigencia en su conjunto, ¿no? Bien. Esto para que grafiquemos un poco el trazo grueso de lo que identifica a la gente. Después, cuando se avanza a la siguiente placa, la pregunta es: ¿durante el kirchnerismo hubo una asociación ilícita entre empresarios y funcionarios públicos? Le preguntaron. Vamos con la siguiente placa. Ahí exactamente. Está, ¿eh? Ahí el 75% está de acuerdo. Acá parece haber una traslación directa entre lo que es me enojo con toda la dirigencia en su conjunto, la política, la empresarial, cargando especialmente las tintas sobre el periodo que le tocó al kirchnerismo. Bien, 75% de acuerdo. Exactamente. Después hay una tercera pregunta, hay más, pero sintetizamos en alguna, donde se le pregunta si el caso de los cuadernos es una persecución política al kirchnerismo, y vas a ver que un 42% está de acuerdo. Mirá, o sea que es importante el porcentaje que está de acuerdo, ¿eh? Claro, claro que sí. 4 de cada 10 más o menos dicen, bueno, hay un ensañamiento. Sí. De esta manera, la responsabilidad que le cae a Cristina al kirchnerismo es central, pero no es completa. Claro. La gente también identifica allí algo que la perturba, que afecta a la dirigencia en su conjunto, y esto obviamente atenúa en parte el impacto. Y de alguna manera esto habla de la primera placa que mostrabas, del descontento y la desconfianza de la política en general, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí hay una identificación en este punto. Con lo cual, el aspecto judicial de Cristina es muy malo, la va a afectar directamente durante la campaña, pero hay algún tipo de atenuantes. ¿Es sobre qué se basa Cristina para seguir manteniendo viva la expectativa política? ¿Sobre qué? A ver. Y ahora vamos a ver otro tipo de gráficos que tienen que ver con la evaluación de lo económico. Claro. La pregunta, ¿cómo evalúa la situación económica actual? Te da un 70% que es negativa. Está en el peor momento, viendo la curva cronológica, es el peor momento de evaluación general de la situación económica. Si se le pregunta a la gente en la placa siguiente que la compare con el año pasado, hace un año atrás, el 80% dice que empeoró, es más negativa que hace un año. Es mucho el 80% es también. muy compleja. Sí. Entonces, esto se suma al dato anterior. Ahora, esto habla de, este es el talón de Aquiles del gobierno de Macri que le da oxígeno políticamente a Cristina, y lo que le pasa a Cristina judicialmente es su talón de Aquiles que le da oxígeno a Macri, ¿no? Claramente esa es la lectura, y por eso ahora vamos a ver que Cristina y el kirchnerismo, a pesar de estar en retroceso por la cuestión judicial, están mucho más activos en la parte política. Mirá. La otra pregunta que se les hizo tiene que ver con la crisis cambiaria. Sí. Y acá parece que le atribuyen a Macri el 54% de la responsabilidad y un 16% al kirchnerismo. Esto estaría mostrando que el discurso de la herencia empieza a tener un desgaste. Claro. Que el gobierno empieza a pagar el costo del impacto mayor de este tramo de la crisis. O sea que principalmente están haciendo responsable al gobierno, nada de cuestiones internacionales, déficit fiscal, tiene su porción, por supuesto, pero el 54% hace responsable al gobierno. Yo creo que esta es la principal característica de la crisis de estos últimos meses respecto de lo anterior. Yo te diría que hasta el año pasado la herencia kirchnerista era un discurso que funcionaba. Claro. En el primer tramo de este año, el tema del contexto internacional era un discurso que funcionaba, que de alguna manera le licuaba un poco las responsabilidades al gobierno. Este último tramo de los últimos 2 meses, te diría después del acuerdo con el fondo, empieza a parecer como que el costo mayor lo paga el propio gobierno. Ahora, ¿sabés qué dato me llama la atención, Jorge? El porcentaje que se lleva la corrupción. Sigue siendo bajo, ¿no? Bueno, un 11%. Todavía la gente no identifica, de alguna manera, cuestiona la corrupción, pero no termina de apoyar la idea de que por la corrupción viene el tema de la crisis cambiaria. Claro. Desvincula. Porque fíjate que habla de crisis cambiaria. Entonces se le está preguntando por este último tramo, por los problemas que se agravaron después de la firma del acuerdo con el fondo, que no detuvo la suba del dólar, que siguió generando inflación, mucha inestabilidad. Este último tramo es sobre todo para Macri. Y hay un dato más fuera de las placas, que le preguntaron a la gente si en vez de Macri estuviera otro dirigente, ¿la situación estaría mejor o peor? A ver. Curiosamente, la que tiene mayor cantidad de respuestas que estaría mejor es Cristina, con un 34%. Ahora, también es la que tiene el mayor caudal de los que dice que estaría peor. Claro. Basado en todos estos números, en las últimas semanas el kirchnerismo redobló la apuesta
política basada en 3 estrategias fundamentalmente. ¿Cuáles son esas 3 estrategias? En primer lugar, tiene que ver con la actividad en la provincia de Buenos Aires, donde es el territorio natural de Cristina, y allí hay un grupo de intendentes que sigue entendiendo que su propia reelección depende de la posibilidad de que Cristina sea candidata. Entonces, hay un núcleo importante en la provincia que viene bregando para que sea Cristina y no otra, porque es la que le aporta votos a ellos. Claro. Esto hizo y ahí traccionan. Exacto. Sí. En las últimas semanas empezaron a bajar fuertemente al territorio figuras directamente identificadas con Cristina, como Axel Kicillof y el propio Máximo Kirchner. Sí, es cierto, están teniendo una presencia importante. Exactamente, están operando mucho sobre el territorio basado en esta idea. El segundo planteo que tiene que ver con lo político está operando muy fuerte sobre la línea de los gobernadores. Recordarás que la semana pasada hubo una reunión en el CFI, después hubo una foto con Macri. En la reunión del CFI, donde estaban prácticamente todos los mandatarios peronistas, hubo una fractura muy clara entre aquellos que dicen tenemos que colaborar con el gobierno y aquellos que sostienen que no hay que contribuir en este momento, con una línea mucho más dura como la que encarnan Berna, Insfran, ahora también Mansur, Rodríguez Sá, muy fogoneados por el kirchnerismo en este sector. Y la última opción, que tiene que ver con la actividad de la propia Cristina, en las últimas semanas empezó a crecer con fuerza la idea de que prácticamente no hay otro camino más que abonar la idea de que la candidata termine siendo ella. De esa manera, un sector que se referencia con ella, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, encontraría el cauce que está buscando y se presentaría, en este caso, obviamente, el kirchnerismo por un lado y el peronismo por otro, algo que indirectamente beneficiaría al gobierno, pero daría la impresión de que el escenario se encamina, que a pesar de todos los problemas judiciales, Cristina Kirchner sigue alentando la idea de que el kirchnerismo sea un espacio propio y que eventualmente la tenga ella como candidata a presidenta. Ahora, no han aprendido de la última elección, porque justamente ha mostrado lo contrario, ¿no? Que ir como espacio propio hace que no termine de perforar ese 30%. Vos recién lo mencionabas, un 34%, pero no puede ir mucho más allá, ¿no? Claramente, el problema de Cristina históricamente es que tiene un piso mucho más alto que el resto, pero también un techo mucho más corto. Entonces la brecha de lo que puede crecer Cristina es poco. Igualmente le alcanza para tratar de posicionarse en principio en provincia de Buenos Aires, después tratar de ganar la mayor adhesión posible entre los gobernadores y seguir manteniendo viva la expectativa de que ella pueda ser candidata. Y es claro lo que vos decís. Esto termina indirectamente beneficiando al gobierno. En todo caso, la sentará ella en una mesa, en una situación de privilegio respecto del resto del peronismo. Ella no va a ceder ese espacio y en todo caso irá con su propia fuerza. Habrá que ver cómo llegan. Están viendo que el gobierno está muy desgastado, hoy está en su peor momento, el gobierno está, y el propio Macri por abajo del 40% de imagen positiva. Entonces entienden que a pesar de la situación judicial tan crítica, y de que hay un sector de la población de que identifica la corrupción con el kirchnerismo, por el otro lado entienden que tiene una oportunidad porque lo mismo le está pasando al gobierno por la situación económica. Ahora, Jorge, ¿cuán importante es no solamente mirar la imagen positiva de un candidato, en este caso hablamos de Cristina o del propio Mauricio Macri, y también mirar su imagen negativa? Porque uno no se puede quedar solamente viendo el porcentaje de imagen positiva, sino que cuando la imagen negativa pesa mucho, eso también es importante. Bueno, acá lo que estamos viendo, si tomamos todo el panorama en general, lo que estamos viendo es una depreciación de todos los actores políticos. Es decir, el oficialismo cayó, Cristina cayó, el peronismo alternativo todavía no crece. Entonces lo que tenés es una competencia entre postulantes o espacios que hoy tienen menor incidencia, y lo que creció es el descontento general o ese votante incierto que no sabe qué va a hacer. Ahora, llegado el momento de poner el voto en la urna, eso termina canalizándose hacia algún candidato. O sea, eso se va a derramar en alguna de las postulaciones. Entonces, hoy todos creen que tienen chances. El gobierno cree que tiene chances porque el kirchnerismo cayó y porque el peronismo racional o del medio no crece. Dice, tenemos todavía oportunidades. El kirchnerismo dice, nosotros estamos mal, pero el gobierno también está mal, y el peronismo no crece. Y el peronismo del medio dicen, los dos están mal, el oficialismo y el kirchnerismo, es nuestra oportunidad.
Por eso están todos en un momento de depreciación política muy fuerte. Habrá que ver cómo se terminan reacomodando. Todos van a tener chances. Este es el caso realmente tan particular y tan extraño. Falta un año, falta muchísimo, pero ninguno está fuera de carrera. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer como siempre. Igualmente, Leonora.